el día. Buenos días. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. La senadora Alejandra Lagunes nos va a alcanzar en unos momentos, eh, pero bueno, vamos dando inicio y aquí a nombre de la ANIA que me tocó el día de hoy, también de UNESCO, de Centro I, agradecerles a todos que nos acompañen en esta que es la última mesa de la tercera ronda de estos encuentros de expertas, expertos para hablar sobre inteligencia artificial con miras de alimentar el trabajo que estamos haciendo para evaluar el estado de la preparación de México en inteligencia artificial. ¿Y esto para qué? Para que nos ayude a contar con un diagnóstico de cómo estamos, qué tenemos, qué nos hace falta, cuáles son nuestras prioridades en muchísimos aspectos que tienen que ver con nuestras posibilidades de desarrollar una inteligencia artificial, pero no solamente en un sentido abstracto, sino muy concreto y que beneficie a las personas, que sea una inteligencia artificial ética, centrada en las personas, que impacte positivamente en nuestra vida y en la vida de todos. Una inteligencia artificial que sea accesible, incluyente, que beneficie a todos. Y esta es la última de esta tercera ronda. En las dos primeras nos estuvimos enfocando en encontrar esos elementos de diagnóstico de cómo nos encontramos. Y en la última ronda, que han sido 6 mesas, y esta es la sexta de esta última ronda, ahora nos hemos enfocado en las propuestas, ya entendiendo con los ejercicios previos de cuáles son nuestras necesidades y nuestra circunstancia, qué tenemos que hacer, qué nos recomiendan como propuestas para complementar estas áreas que necesitamos desarrollar o adecuar. Hay cuestiones que nos hace falta desarrollar por completo, hay otras en las que no, que tenemos camino andado y que quizá nada más haga falta fortalecerlo, orientarlo, complementarlo. En esta última ronda, bueno, y también quisiera agradecer, además de la presencia de las expertas, de los expertos, que nos haya abierto la puerta el Senado con tanto entusiasmo, que hayamos tenido participación de diferentes legisladores. Quisiera mencionar también en particular al senador Madero, además de la senadora Lagunes, que han estado siguiendo con mucha precisión, con mucha presencia todas estas mesas. Y bueno, para esta en particular, con la que cerramos este ciclo, nos vamos a dedicar al tema de innovación e industria. Y voy a dar un breve recuento de lo que se discutió en las 2 mesas anteriores de este tema para que lo tengamos fresco y a partir de ahí aportar en cuanto a las recomendaciones que nos hagan todos ustedes. Según la OCDE, México tiene un nivel de penetración de destrezas de inteligencia artificial que equivale aproximadamente a la mitad del promedio de los países de esta organización. Esta cifra se calcula contando el número de usuarios de LinkedIn que reportan tener habilidades en inteligencia artificial. Esta, que se llama concentración de capacidades de inteligencia artificial en México, fue del 1% en el 2022. Y esto quiere decir que solo un 1% de las personas en esta red profesional son las que reportan tener habilidades o realizar actividades relacionadas con la inteligencia artificial. El aumento de este indicador en México en un año, del 2021 al 2022, fue del 45%, algo bastante destacable, pero donde estamos, digamos, a la misma velocidad que otros países de nuestra región, como Brasil, que fue del 47%, y en Chile, que fue del 54%. Y entonces vemos que estas cifras nos colocan en el promedio de Latinoamérica y muy por debajo de la tabla en los países de la OCDE. Y aunque ya observamos movimientos en las demandas laborales que seguirán amplificándose,
no existe una estrategia específica para responder al impacto de la inteligencia artificial en el sector laboral. Y esto en cualquiera de sus impactos, tanto en la preparación, en la capacitación, en la actualización de capacidades, como en las estrategias laborales de reinserción por los movimientos que se prevén van a ser importantes, sobre todo para ciertas funciones y sectores. También es muy baja la proporción de pymes que se han digitalizado y más baja aún las que aprovechan la inteligencia artificial para sus modelos de negocio. Y es por eso que durante las mesas anteriores se puso de manifiesto la necesidad de impulsar la cultura de la innovación y los emprendimientos basados en inteligencia artificial, comenzando con promover de manera efectiva la transformación digital y las habilidades digitales de las pymes, que son el sustento de la economía mexicana. Para lograrlo, debemos partir de la base, que es la educación. Y desde la niñez fomentar las disciplinas y capacidades en STEM, el pensamiento crítico, innovador, el desarrollo de habilidades en uso y creación de la inteligencia artificial, pero siempre cultivando el sentido ético, responsable y humanista, el respeto e inclusión de diferentes perspectivas y experiencias, con conocimiento de la sociedad, a través de programas de colaboración entre la industria, la academia, el gobierno e incluso las y los propios estudiantes, con el respaldo de becas para fomentar la participación y el trabajo conjunto. Y aquí hablamos de habilidades STEM transversales para los distintos campos del conocimiento y al mismo tiempo la preparación humanista para las especialidades técnicas. No tenemos una estrategia educativa y laboral específica para preparar a las nuevas generaciones ni para la reconversión de habilidades. Aunque, como se mencionó en las mesas anteriores, el sistema educativo nacional sí cuenta con un modelo de educación dual en los niveles medio superior y superior, donde las y los estudiantes realizan actividades de aprendizaje tanto en la escuela como en la empresa. Su propósito es desarrollar competencias especializadas para el sector productivo y disminuir los costos de inserción en el mercado laboral. Y este modelo puede aplicarse para las competencias digitales y específicamente las de inteligencia artificial. En otros aspectos, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2023, México percibió inversiones entrantes con un valor anual de $508 millones. Es un monto elevado para la región, aunque una vez que los datos se normalizan considerando el tamaño del país, México ya queda otra vez por detrás del promedio. Una fortaleza de nuestro país es que el 14.2% de las exportaciones totales de México son de alta tecnología. Y esto nos lo dice el Global Innovation Index, lo que nos coloca en el número 9 del mundo. Esta es una fortaleza en la que podemos apoyarnos. Y podemos ver así que la posición de México en la geografía y en las cadenas globales continúa siendo un activo valioso. Pero la transformación profunda que traerá la inteligencia artificial necesita acompañarse de políticas y acciones para que el modelo de desarrollo beneficie a todas las personas, a las empresas de distinto tamaño y a las regiones del país, que sea ético, incluyente y responsable con su entorno, protegiendo derechos fundamentales como la privacidad, los derechos de los consumidores y en general los derechos digitales de última generación, promoviendo una sana competencia y libre concurrencia, respetando el derecho de autor, promoviendo la creatividad. Y para ello se destacó la necesidad de impulsar la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial con incubadoras especializadas y equipos multidisciplinarios, fomentando la transparencia y la responsabilidad en el uso de los datos, complementando inversiones públicas y privadas con un marco adecuado de incentivos donde se encuentren en balance la innovación y la ética, que probablemente ese sea el objetivo más retador que tenemos enfrente. Y con esto, pues, daremos paso al inicio de la conversación. Tenemos a Sisi de la Peña, como siempre, con nosotros, por parte de ANIA. Y Sisi, no sé si nos quieres dar algunas indicaciones de cómo va a funcionar la mesa. Gracias, Elena. Muy buenos días a todos. Creo que la mayoría ya me conoce.
Entonces, y si no me presento, Cici de la Peña, yo he estado involucrada en temas experta en temas de regulación digital y creo que ya muchos me conocen aquí, con muchos he tenido un diálogo personal, inclusive para el desarrollo de varias conversaciones, ideas y proyectos que vayan formulando el desarrollo de la agenda digital en México. Así es que les informo un poco cómo va a ser la dinámica. Esperamos acabar esta mesa alrededor de las 11 u 11:30. Vamos a dividir las conversaciones en tres secciones, un poco para dejar que la conversación y las aportaciones complementen ya lo que se ha dicho en las mesas pasadas. Vamos a dividirla en tres bloques. El primer bloque de políticas públicas, alrededor de unos 20-30 minutos. El segundo bloque de regulación de inteligencia artificial. Y el tercero, vamos a hablar acerca de modelo de gobernanza de la inteligencia artificial. Entiendo que en esta mesa ya queremos pasar un poquito más de los hechos, de los principios a la acción. Queremos ya aterrizar ideas concretas, tener ideas más concretas para poder identificar acciones mucho más específicas. Esta sesión está siendo grabada y está siendo transmitida por el canal del Congreso. Cualquier persona que desee abandonar la sesión en este momento, por favor hágalo. Y si no, bueno, entonces comenzamos. En el marco de lo que dijo Elena, ya nos platicó Elena de las dos sesiones, un poco em, eh, absorbiendo las principales conversaciones, ideas, aportaciones de los expertos de las dos mesas anteriores. Em, Muchos de ustedes han estado ahí acompañándonos en todo este proceso, cosa que agradecemos muchísimo, un aporte esencial para el desarrollo de la agenda digital en el país. En ese sentido, yo quiero abrir el primer bloque de preguntas. Bueno, no es un bloque de preguntas, más bien es un bloque de análisis e intercambio de opiniones relacionado a políticas públicas. Con los datos que nos ha proporcionado Elena, yo quisiera abrirles el micrófono para ver de manera general y desde su perspectiva cuáles son ese componente o paquete de políticas públicas que tendrían que ponerse en la mesa y analizarse para poder avanzar una agenda de inteligencia artificial en un marco, como lo dice Elena, ético, pero también en un marco en el que la regulación no inhiba la innovación y podamos aprovechar y detonar el emprendedurismo en México eh, a través de la inteligencia artificial o de las tecnologías emergentes. Aquí yo quisiera ser muy clara o un poco destacar la diferencia entre regular y hacer política pública. Mucha gente tiende a confundir estos dos términos. Es normal, no todo el mundo tiene que estar involucrado en estos temas del día a día, pero una cosa es poner políticas públicas que fomenten o que pongan la línea de trabajo, la visión a la que queremos ir en materia de agenda digital para el país, o sea, esa visión del país, y otra cosa son las normativas o las regulaciones. Probablemente para muchos de ustedes esto es muy claro, hay gente que no la tiene tan clara, pero yo ahí es donde quisiera como tener muy definido esa distinción entre lo que son políticas públicas, es aquel entorno que nos va a ayudar a detonar, que nos va a poner la guía de cómo debemos ir implementando acciones específicas, y en los bloques siguientes hablaremos de lo que es la regulación y después de la gobernanza per se. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene algunas ideas? José Eduardo Mendoza, mil gracias por abrir este espacio. Antes de, perdón, de comenzar con todo esto, otra regla. Esto es, ya no son preguntas, no son preguntas específicas. Tenemos aproximadamente un minuto y medio para dar espacio a que todos podamos participar. No somos tantos, así es que igual yo iré tratando de moderar la conversación para dar oportunidad de que todos participen. Si nos excedemos un poco, tampoco hay mucho problema. El caso es obtener de ustedes esa expertise, ese, esa contribución tan rica para este proceso de desarrollo, eh, pues de conversaciones en este marco multiactor. José Eduardo, seguimos con Eliana y vamos con José Luis Hernández. Gracias.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos muy bien, José Eduardo. Ok, Bueno, yo los escucho muy bien. Yo te muy bien. escucho bien. Muchas gracias a la senadora Lagunes, al senador Madero también, que han estado siempre muy pendientes de estos temas. Primero el disclosure habitual, lo que aquí diga, pues básicamente son opiniones mías, no necesariamente refleja una posición de la Comisión Federal de Competencia en estos temas y tampoco significa un posicionamiento previo, digamos, a algún caso que como comisionado tenga que revisar o esté en curso. Mira, yo sí quisiera un poco, más o menos, referirme al pasado. Ahora que estaba preparando el tema, y por cierto, no me atrevería a decir que soy experto en inteligencia artificial, pero algún conocimiento tengo desde los temas de competencia, regulación y políticas públicas, y en ese entorno quisiera enfocar mi participación. Estaba revisando una explicación muy sencilla de cómo funciona, por ejemplo, los modelos fundacionales en la construcción de lenguajes, y no pude otra cosa más que irme hacia atrás en el libro de Irene Vallejo, cuando hace referencia a la invención, no del alfabeto, sino el mejoramiento del alfabeto en Grecia, que era básicamente poner vocales en donde había consonantes combinadas con vocales. Y hoy sabemos que eso, al menos en el mundo occidental, desplegó uno de los más importantes desarrollos tecnológicos de la humanidad, que fue la creación de libros y bibliotecas, a la cual Sócrates se oponía, ¿no? Desde aquellos tiempos el cambio tecnológico ha sido controversial y personajes como Sócrates decían que pues los libros quitaban la posibilidad de la discusión viva, entre otras cosas. Después, en los cambios tecnológicos del siglo XIX, pues tenemos la historia de los luditis destruyendo máquinas, ¿no? Y la política pública en aquel tiempo fue la represión, incluso la muerte, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos ejemplos más recientes, bueno, no sé, más recientes, pero de temas de derechos de propiedad intelectual en temas, por ejemplo, como la creación de la pianola, hiciera una copia, una partitura de una hoja perforada con la que se tocaba la pianola, temas de propiedad intelectual que después se vinieron al tema de las videocaseteras, se vinieron después a los temas de los CDs y el quemado en computadoras que llevó a juicios en los Estados Unidos. Con esto quiero decir que la inteligencia artificial, como se está planteando ahora, como una tecnología de propósito general, podría ser, algunos dicen, como una interfaz que tendría uno para conectarse con el Internet y con eso desarrollar diferentes proyectos. La inteligencia artificial, como ya lo sabemos, pues abarca a través de esa interfaz, pues la posibilidad de desarrollar cosas en diferentes áreas de la industria, que pueden ser la biotecnología, como lo propone la OCDE en 2018, puede ser el manejo de la energía, los nuevos materiales y propiamente varios modelos de negocio de inteligencia artificial. Entonces, todo esto está entrelazado precisamente con la posibilidad de que las empresas y de que los usuarios, la sociedad, utilice esta inteligencia para facilitar sus actividades. Ahora, cuando se habla del tema de políticas públicas, yo aquí presentaría, digamos, de una manera más amplia. Yo sí creo que la regulación es parte de las políticas públicas, pero es algo diferente. Como ahorita ya lo mencionaste, la decisión de regular de determinada manera una industria y que eso va a determinar una serie de políticas públicas que puedas realizar. No obstante, también considero que están estrechamente relacionadas, ¿sí? Y aquí lo que diría, y para, digamos, un poco, ahorita terminé esta intervención, es que en ambos casos, y aunque sea un poco repetitivo, a lo mejor ya lo han visto, es muy importante sentar el desarrollo de políticas públicas y regulaciones en un análisis específico de los problemas que tienen los mercados. Esto es lo que los economistas llaman fallas de mercado, ¿sí? Que pueden tener un problema, por ejemplo, de acumulación de poder de mercado, o pueden ser las
conocemos extraordinarias positivas o negativas, o pueden ser problemas de información que nos llevan a problemas de riesgo moral que aquí ya se han discutido. Dice, en particular, yo diría que algunas de las cosas se han discutido y donde nos tenemos que sentar en el tema de poder de mercado es reflexionar sobre la necesidad de acceso a la información de grandes bases de datos para que la inteligencia artificial pueda entrenarse, ¿sí? Pero al mismo tiempo preservando los incentivos de las industrias para invertir en la infraestructura y en la protección de los datos, porque si no, pues estaríamos en una dilapidación de ellos. Este acceso a los datos también tiene el efecto de poder facilitar la entrada de nuevas empresas, de nuevos desarrolladores, de emprendedores, a la realización de modelos de inteligencia artificial que podría tener dos aspectos importantes. Por un lado, se dice que con mayor competencia en estos desarrollos, la inteligencia artificial se haría, o los desarrollos serían más eficientes y consumirían menos energía, ¿sí? Y por el otro lado, pues promueve, digamos, el propio desarrollo e inversión en estos sistemas. Hay otras cosas que habría que señalar, como ya se mencionó, y que es el desarrollo de infraestructura, que podrían ser proyectos público-privados, y el desarrollo también más generalizado que la Comisión ha insistido en hacer más eficientes los mercados eléctricos, porque de ahí es donde se van a nutrir estas, ¿cómo le llaman? Granjas de datos, en donde se van a participar los diferentes, digamos, desarrolladores de inteligencia artificial. Y concluiría diciendo que otra política pública aquí sería precisamente el revisar todo esto en el contexto internacional. Es muy necesario que todo lo que se discuta pues vaya teniendo una cierta convergencia. Para esto, y ya para concluir así, hay mecanismos internacionales. La propia OECD tiene en el Comité de Regulación algunas prácticas de cooperación regulatoria internacional que son aprovechables para precisamente discutir y lograr dos cosas que se requieren no solo en inteligencia artificial, sino en mercados digitales en general, que es la coherencia y la convergencia regulatoria, porque al final del día todos estos desarrollos pues son globales y no vamos a poder resolverlos, digamos, en silos. Si no tenemos cuidado, podríamos quedar rezagados. Ahí dejaría la primera parte de mi colaboración. Comisionado, muchísimas gracias. No podría yo estar más de acuerdo, sobre todo con estos componentes, el último componente de revisar la coherencia y la convergencia regulatoria a nivel internacional y esta cooperación internacional que ahora es básica. No podemos implementar normas de manera independiente. Yo este tema en particular, además soy un amante de este tema, regulación y el contexto internacional, lo voy a retomar más a detalle y obviamente voy a solicitar su intervención nuevamente en los siguientes bloques, pero ahorita le voy a dar la palabra a Eliana para que nos aporte desde su perspectiva. Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a, bueno, a la ANI, a los senadores que han impulsado esto, sobre todo la senadora Lagunes. Sí, Elena, un privilegio estar de nuevo con ustedes y con el resto de los panelistas. De lado, bueno, primero me presento para los que no me conozcan, soy gerente de políticas públicas de Meta para México. Y en esta sección sobre políticas públicas quisiera apuntar a dos recomendaciones particulares y dar unos ejemplos de cómo se han implementado en otros lugares. En cuanto a qué se debe abocar no nada más el gobierno, el legislativo, sino incluso pues otras autoridades que ya participan más activamente en estas conversaciones, es facilitar justamente el acceso a la inteligencia artificial y al conocimiento sobre lo que es inteligencia artificial. Desde luego estamos, y como lo mostraban las cifras que recitaba Elena al principio, pues en los albores, ¿no? En lo que es la utilización de inteligencia artificial en nuestro país. Entonces, creemos que sin duda esfuerzos como por ejemplo el Partnership for AI, que es ya una alianza multisectorial
que tiene una participación sensiblemente mayoritaria de sociedad civil y academia, en la cual también está la industria, donde Meta es una de 16 empresas incluidas, entre las cuales están Intel, Adobe, Samsung, Microsoft, otras organizaciones, es un pool muy diverso, e incluso 4 organizaciones de noticias crearon esta alianza para buscar generar un compromiso para que haya más participación, más discusión multisectorial sobre lo que es inteligencia artificial. Y eso es lo que ya quisiera también resaltar que está haciendo la propia ANIA con estas mesas y que tal vez en una futura, digamos, como compromiso u objetivo que puede tener la propia alianza, es ser este centro vivo de discusión y de participación. Del lado de la industria, los miembros del partnership también están comprometidos con el desarrollo de recursos sobre las propias tecnologías que ellos o terceros han estado construyendo o de diferentes herramientas que pueden ser probadas. Entonces, sentimos que como en esta fase de lo que es la implementación y el desarrollo y la innovación de inteligencia artificial, hace falta sí mucho más discusión y participación, educación multisectorial, no nada más, digamos, en los centros académicos, sino en muchos más espacios sobre la inteligencia artificial, sus aplicaciones actuales, sin duda sus riesgos y las oportunidades que presenta. Y el segundo tema que quisiera resaltar como sugerencia es justamente algo que también el comisionado mencionó en cuanto a alianzas público-privadas. A la hora que una empresa se encuentra innovando, con esta participación con el gobierno e incluso unas políticas públicas direccionadas a participar en estos procesos de innovación del sector privado, pueden beneficiar también a la robustez y la seguridad de los sistemas, porque en la medida en que el gobierno mexicano o otros organismos públicos puedan incluir una participación de los actores que normalmente han sido dejados atrás en la creación de tecnologías, puede haber sistemas más representativos de los retos a los cuales nos enfrentamos en México y también de cómo aprovechar más esta tecnología. Y un ejemplo es el sistema de Red Teaming que nosotros para la implementación de nuestro Large Language Model Llama 2 realizamos. Ahí con el apoyo de la Casa Blanca, o sea, del gobierno federal en Estados Unidos, de la Fundación Nacional de Ciencias, que es también una organización pública, pero sobre todo dedicada más a la academia, y el Comité de Inteligencia Artificial del Congreso, que sería justo el símil al legislativo en el seno del cual estamos teniendo estos diálogos, se facilitó el acceso de 2.200 investigadores, de cientos de estudiantes y de organizaciones que normalmente son excluidas para descubrir los diferentes bugs o vulnerabilidades que podría tener la MATU a través de más de 17,000 conversaciones. Y entonces eso logró una robustez y una representatividad mucho más amplia. Si hacemos algo así en México para los nuevos sistemas que sean desarrollados, y que es un caso de inteligencia artificial generativa, que es lo que suele generar más, digamos, cuestionamientos sobre temas como la representatividad, la transparencia, pues sin duda podríamos arribar también a innovaciones que respondan mejor a los retos. Esas serían las recomendaciones por ahora. Gracias. Gracias, Elena. Muy, muy interesante aportación. Definitivamente conversemos para identificar qué áreas de oportunidades, definitivamente las alianzas público-privadas y sobre todo destacar, como dicen, el valor agregado de lo que es este organismo multiactor, que está justamente en el marco del Senado, está juntando las voces de los expertos que podrán poner una serie de recomendaciones para la siguiente administración en materia de tecnologías. José Luis Hernández, por favor, ¿nos quieres aportar? Sí, gracias a todos. Bueno, yo creo que la primera pregunta que nos debemos de hacer los que estamos aquí es cómo se hace una política pública. ¿Qué es una política pública y cómo se hace? Para poder entonces generar una política pública. ¿Qué es lo que, y tomo también como ejemplo lo que está haciendo el presidente Biden? Él está haciendo política pública de inteligencia artificial. ¿Y cómo está haciendo la política pública? Entendiendo la administración pública de su país
y los pesos y contrapesos, porque él llegó a la conclusión, desde mi punto de vista, que dejar esto al legislativo, crear política pública a través del legislativo, es bastante lento. Entonces él tomó la decisión de generar esta orden ejecutiva para crear política pública y utilizar la herramienta que mejor le funciona a los Estados Unidos, que es la administración pública, que por años ha generado política pública y tienen un músculo, una robustez bastante enorme. Entonces, si uno se da a la tarea de revisar esta orden ejecutiva, pues empieza el presidente Biden por la casa, ¿no? Es decir, toda la administración pública del gobierno de los Estados Unidos ya está generando acciones al interior de cada organización, de cada agencia, para hacer política pública y están creando también supervisores o oficiales de cumplimiento especializados en inteligencia artificial por agencia del gobierno para darle dinámica, ¿no? Entonces, creamos política pública para que para un problema social. Ese problema social, ¿cómo lo atendemos? Con el gobierno. El gobierno tiene estructura y tiene una organización y tiene normas. Y si no tiene normas, va a crear la norma. Lo que está pasando aquí en México es que no tenemos un órgano especializado en inteligencia artificial y no tenemos tampoco normas especializadas en inteligencia artificial y entonces no podemos hacer tampoco tan fácil política pública. Los que están haciendo un esfuerzo enorme, pues es el INAI y el IFT, ¿no? A sus capacidades y posibilidades. Ellos están creando política pública en este tema cuando de pronto te das cuenta de que hay programas para acercar la tecnología o la inteligencia artificial a los ciudadanos, pero es algo muy reducido. Entonces, necesitamos pensar en el proceso de presupuestación. Hay una transición que viene del gobierno, el gobierno que entre tiene que generar desde la planeación, presupuestación y fiscalización de los recursos en estas etapas acciones de inteligencia artificial específica. Es decir, yo ya debería de estar planeando como candidato cómo voy a, en mi Plan Nacional de Desarrollo, poner un espacio específico para la planeación. Hay una ley de planeación que te dice cómo se tiene que hacer esto y entonces ahí hay que subir la inteligencia artificial. Luego viene la presupuestación. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a gastar en esto? Para todas las agencias de gobierno y los órganos constitucionales autónomos. Y luego viene la fiscalización, ¿no? No nada más esto, pero sí creo que necesitamos un organismo regulador especializado. Ahorita estamos agarrando al IFT y al INAI como los que van a operar esto. No es la tendencia mundial, la tendencia mundial es buscar un comité o un organismo especializado que es parte de la política pública. Y bueno, cerraría mi comentario con los pasos a seguir en esta política pública. Creo, como dijo el comisionado, necesitamos infraestructura. Paso 1, infraestructura. Luego, paso 2 es la educación y capacitación. No la puede hacer el gobierno, necesita el gobierno acercarse a las empresas y a los centros de investigación, a los expertos que están en este tema. Y luego el desarrollo del mercado, porque tenemos un mercado que está incipiente, ¿no? Ya lo mencionó aquí Sisi, hay muy pocas empresas que están usando inteligencia artificial, muy pocos expertos, y entonces creo que por ahí debe ser. Y luego sectorizar, de tal forma que funcione. Porque si lo hacemos todo de manera general y sin una categorización del sector y de las necesidades y los avances de cada sector, pues no va a funcionar la política pública. Y con eso yo concluyo esta participación. José Luis, muchísimas gracias. Igual yo dejo este comentario muy enriquecedor que nos acabas de hacer. Justamente creo que viene mucho como antesala a lo que creo que podemos discutir en el último bloque. Ahorita le doy la palabra a David Pizaña y después a Cristina Zamora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues un gusto y un saludo a toda la mesa. Buen día. Nuevamente también muy agradecido y felicitaciones a todos los que están involucrados en este proyecto, a los senadores, a Sisi de la Peña, a Elena. Y bueno, me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es David Pizaña, soy director del área legal y tecnológica de una empresa mexicana especializada en desarrollar tecnología legal, ya me por llamarla de alguna forma. Nos hemos enfocado en resolver algunas cuestiones en materia de firma electrónica, contratos, pagarés.
Desde esta óptica sí quisiera nada más contribuir a las excelentes ya participaciones de todos los que ya han comentado en esta, no solo en esta mesa, sino en las anteriores. Yo sí quiero hacer un énfasis en lo que comentaban y principalmente el comisionado respecto a lo que es la coordinación. Creo que es un elemento esencial que nos puede ayudar. Explico por qué. El combustible natural que tiene hoy la inteligencia artificial, con lo que hoy, por ejemplo, empresas como en la que estoy estamos desarrollando, son los datos. Necesitamos datos de calidad. Y para alcanzar esos datos de calidad, también, ya lo han comentado, necesitamos una buena infraestructura. El procesamiento de datos que requerimos es tremendo y es costosísimo, ¿no? Esa infraestructura, si pudiéramos coordinar, hoy el gobierno quizá no nos pueda o no tenga disponible ya para estas empresas pymes, para estas pequeñas empresas que están surgiendo, no tenga disponible esta capacidad de cómputo que podamos aprovechar con un nivel de entrada para equilibrar los mercados, por ejemplo. ¿Qué pasaría aquí? La coordinación es una política pública para mí fundamental, donde el Estado, donde las políticas del Estado van a permitir precisamente enlazar a muchos sectores. ¿A qué voy? La tecnología por sí misma se va ahora sí que entrelazando, se va complementando, y ese es el caso que hemos tenido en nuestra industria. Hoy, mucha de esta tecnología de inteligencia artificial, automatización y procesos digitales no se visualizaba hace 5, 8 años para poder impulsar el área legal, por ejemplo, el área de justicia, de impartición de justicia. Por tanto, esta va a ser la naturaleza que va a ir moldeándose. ¿Y cuál sería una de las labores esenciales de esas políticas? La coordinación, que se coordine el área, en este caso privada, el área de gobierno, y que obviamente esto nos permita precisamente ir obteniendo beneficios y todos aportando. Y de hecho lo comentaba Ileana también en ese sentido, esas alianzas, esa coordinación es fundamental. Y ya nada más el otro tema que yo quiero recalcar, ya lo han dicho, se ha dicho mucho y de verdad es esencial la capacitación. Nosotros como empresas muchas veces necesitamos ya personal mexicano que tenga ciertas capacidades técnicas. Sin duda, esto va a apoyar al sector, pero yo enfatizaría en estas políticas públicas además que se considere de verdad al gobierno, a los actores de gobierno, a los actores públicos, que tengan una capacitación realmente y estén en estos rubros. Si bien quizá hoy no hay una acción directa, inmediata del gobierno, de los actores públicos en estos temas, sí la vamos a necesitar o sí la estamos necesitando. Por ejemplo, hoy cuando llega ya innovación en materia de contratos, cuando llega ya smart contracts, verdaderos contratos automatizados y se presentan ante autoridades, ante juzgadores, ya existen juzgadores que tienen esta capacitación, pero no es el total. Entonces, yo sí creo que para estas políticas públicas y que el gobierno precisamente no se quede atrás en la materia futura de impartición de políticas, de creación, de regulación de instituciones, sí debe de estar también muy soportada el tema de capacitación a nivel gobierno. Hasta ahí dejaría mi participación. Muchas gracias. David, muchísimas gracias, sobre todo viendo esta perspectiva de este nuevo rol de servicios profesionales que se involucran o que entran a la arena en esta agenda digital que, como tú bien dices, pareciera muy poco tiempo, pero no, o sea, hace 5 años esto no lo teníamos y en un proceso de escasos años tenemos que subirnos a esta nueva ola con nuevas visiones de servicios profesionales que yo también considero, coincido contigo, muy importantes. José Luis, tu mano quedó levantada, ¿verdad? O solo quiero saber si le doy la mano a Cristina y después a ti. Perfecto, gracias. Cristina, por favor, adelante. Hola a todos, buenos días. Me presento, yo soy Cristina Contreras, soy asociada de Asuntos Públicos en Kavak, startup mexicana de compraventa de seminuevos. Y pues bueno, desde nuestra perspectiva que tenemos trabajando, bueno, participando en estas mesas, oyendo lo que nos comentan y nuestra experiencia de traer una empresa mexicana de tecnología a este país, creemos que las políticas públicas deben ser conversadas y consensuadas en espacios multisectoriales como este. Creo que lo que podemos aprender de todas las perspectivas,
de estos ejercicios son muy valiosos a la hora de implementar tanto políticas públicas como regulación. Y también estos espacios permiten la creatividad y la conversación y que se deben reflejar en las políticas públicas. No sabemos de dónde venga la siguiente innovación, no sabemos de dónde venga la siguiente creatividad para aplicar políticas, inteligencia artificial. Entonces, el marco de las políticas públicas, las reglas que nos demos y que el Estado mexicano nos ponga, deberán permitir la innovación, la creatividad y el espacio para que las nuevas startups, las nuevas tecnologías tengan espacio para crecer sin tener que estar demasiado restringidas por el marco regulatorio. Creo que la mesa de innovación y industria es lo que podemos aportar desde esta parte, cuidar que el espacio de innovación se mantenga abierto y cuidar que las aplicaciones se mantengan en el marco del respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Totalmente de acuerdo. José Luis y comisionado, no sé si es esta parte dentro de este componente de políticas públicas o si desean nos movemos al bloque al siguiente bloque relacionado a regulación de inteligencia artificial. Obviamente pueden hacer comentarios o aportaciones que vayan en ambos bloques, pero así es que yo daría los bloques no son, de hecho, las conversaciones y justo lo que sucede en este tipo de diálogos, los bloques no son separados, ¿no? O sea, los análisis se van entrelazando. Así es que en ese contexto, yo voy a hacer esta transición al siguiente bloque como muy seamless y le doy la palabra al comisionado José Eduardo. Entiendo que estaba primero José Luis y después pasamos con tu participación, por favor. Comisionado, Perdón, ¿está usted no en se me mute? escucha ya. Sí, ya. Muchas gracias, que tenemos aquí el gatillo prendido, yo creo, el dedo más rápido del oeste. Sí, creo que es pertinente pasarlo al siguiente bloque por las siguientes razones que un poquito ya mencioné, y como dices, están entrelazados, ¿no? Al final de cuentas, cuando yo estudié el tema de regulación, veías que la regulación determina la estructura o a veces la estructura de la industria determina la regulación, pero también tiene otros efectos. Por ejemplo, si tienes un monopolio legal en la producción de algo, en solamente el Estado puede producirlo, pues pocas políticas públicas puedes hacer para incentivar la participación de otros, etcétera. Entonces, mira, yo aquí insistiría en lo siguiente, que es muy importante. O sea, sí es cierto que hace falta, si va a ser políticas públicas, pues sí es cierto que se tienen que reflejar en el presupuesto, indiscutiblemente, ¿no? El problema, yo creo, y no es en este momento, yo sí creo que en mi experiencia trabajando en México ha sido que ha habido muchos intentos de analizar aspectos específicos, digamos, de lo que yo llamé fallas de mercado para establecer políticas públicas o regulaciones, y muchos en una de esas se han quedado a lo mejor en el escritorio, en el tintero, se han guardado. Yo insisto que tanto para el desarrollo de políticas públicas como para el desarrollo de regulaciones es importante hacerlo a través del análisis de cuál es el problema, ¿sí? Yo mencioné las fallas de mercado. Si el problema es el poder de mercado, eso va relacionado a una serie de regulaciones o de políticas públicas que tratarían de disminuirlo. Si el problema es la falta de información, o sea, de los consumidores, por ejemplo, lo que se llama información asimétrica e incompleta, que podría dar lugar a comportamiento estratégico por parte de las empresas, ya sea para abusar de los consumidores en diferentes formas, que puede ser información falsa o puede ser extracción de rentas, se requieren regulaciones y políticas públicas acordes a estas regulaciones. Entonces, yo aquí diría, digamos, de lo que aprendí, tanto académicamente como en mis actividades, que tendríamos que rasurar o
quitar para el desarrollo y regulación de políticas públicas varios aspectos. Un aspecto que se tendría que quitar para hacer este análisis es un aspecto ideológico. No se trata de regulación versus mercados, ¿no? ¿Por qué? Y voy a lo siguiente, porque así como hay fallas de mercado, también hay fallas regulatorias. Y las fallas regulatorias, muchas vienen de la misma fuente o del mismo problema, que es la información incompleta y asimétrica de parte de los reguladores. Por ejemplo, si nos planteamos una regulación transversal, ¿sí? Creo que en el tema de inteligencia artificial puede haber muchas cosas que coincidan en diferentes mercados, pero a la hora de irnos a los detalles, pues vamos a ver que una acción o una regulación de inteligencia artificial generalizada podría no aplicar en mercados particulares y ahí tendríamos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Digo, otra falla de la regulación viene, por ejemplo, de la captura de grupos de interés y del propio Estado en cierto tipo de proyectos, ¿no? Eso tendría que aislarse en el diseño, digamos, que vamos a ver más adelante, de la gobernanza, que lo voy a tocar, digamos, más adelante. Mira, para terminar, esto no es nuevo, habría que ver, por ejemplo, yo participé en algunos estudios que se elaboraron en la Secretaría de Economía con la OCDE y otros consultores en materia de diversos mercados, en donde lo que se buscaba era analizar el mercado, qué estaba fallando, analizar su regulación y a través de eso proponer o un cambio regulatorio o una serie de acciones de política pública para mejorar la situación, que podría ser como se hizo en el tiempo de la Secretaría, facilitar el registro de las empresas para poder trabajar, por ejemplo, o en un momento dado establecer, digamos, o incentivar políticas públicas, por ejemplo, la producción de maíz, porque ahí lo que tienes es que meterte a ver cómo está la situación y establecer mecanismos concretos. Se habla de educación, cuáles, cómo, quién y de qué tipo para extender, digamos, el conocimiento. Eso podría tener varios aspectos positivos en términos de tener desarrolladores de inteligencia artificial, pero también desde el lado del consumidor, estar conscientes de que se está uno enfrentando a o de cómo manejar la información que viene de inteligencia artificial. Yo lo único que en esta parte concluiría, y sí quisiera yo dejar, insisto, patente esto, no se trata de un problema ideológico de Estado versus regulación, porque ambas cosas tienen fallas. Se trata de hacer un costo-beneficio de la falla de mercado versus la falla regulatoria, ¿sí? Y si la regulación resuelve la falla de mercado o la política pública resuelve la falla de mercado satisfactoriamente, pues entonces implementarla, ¿sí? Y sobre todo establecer el diálogo precisamente para establecer políticas públicas. Hace rato se mencionó algo que va en términos de la innovación y de alguna manera es ampliamente aceptado que los mercados en competencia tienden a innovar más. Entonces, estas políticas públicas y estas regulaciones tendrían que ser por lo menos neutrales a la competencia y es ahí donde los diferentes sectores que tienen que tener diferentes protecciones al consumidor, a la salud, etcétera, pues deben de entrelazarse para discutir y establecer regulaciones que permitan a los mercados desenvolverse de manera eficiente para que haya competencia, innovación y demás. Ahí dejaría mi participación en este momento. Gracias. Muy bien, José Eduardo. Ale, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Estábamos conversando ya en el segundo bloque, ya pasamos un poco de análisis del componente de políticas públicas, entramos al segundo bloque de regulación. Hablábamos justamente que los bloques y las conversaciones no se pueden separar, ¿no? Los análisis van de manera muy estrecha y coordinada. Antes de darle la palabra a José Luis, no sé si quisieras continuamos con el diálogo, Ale, o quisieras hacer alguna intervención. No, continúen y mejor yo ya cierro. Pero Perfecto. buen día a todos. Buenos días. Perfecto. Buenos días. Gracias. José Luis, adelante. Y después vamos con David y Liana.
Sí, sí, como complemento efectivamente de la política pública, ahora la regulación y el ejemplo que yo les ponía del gobierno de los Estados Unidos, pues es que ya se están haciendo las dos actividades a la vez, ¿no? Presidente Biden generando política pública, el ejecutivo siempre es un creador de política pública y el legislativo generando regulación. Ahora sabemos que el legislativo lleva sus tiempos en todos los países, ¿no? Los tiempos del legislativo siempre son diferentes a las necesidades de la sociedad y de la industria, pero así funcionan todos los cuerpos deliberativos en el mundo. No hay un cuerpo que no funcione de esta manera. Y en el caso del Congreso de los Estados Unidos, pues pasa lo mismo que aquí en México. Ellos traen sus tiempos. Hay varias iniciativas de inteligencia artificial, hay una muy específica de responsabilidad algorítmica para el uso de inteligencia artificial, pero pues ahí está funcionando de una manera diferente. Entonces, en cuanto a regulación, digo, primero en cuanto a política pública, yo les diría que fue un error de este gobierno crear un Plan Nacional de Desarrollo que no tomó en cuenta en muchos, o yo diría, el primer ejercicio que hizo del Plan Nacional de Desarrollo no tomó en cuenta a la sociedad mexicana. Y se le cuestionó por esto y ya sabemos qué fue lo que pasó con el secretario de Hacienda por ahí que ya no está. Ahora, el gobierno que viene debe ser cuidadoso con esto, porque efectivamente en este tema y en otros la sociedad debe ser tomada en cuenta. Y en el caso del sector de la industria que está generando o utilizando inteligencia artificial, pues debemos estar ahí presentes. Y esto lo lleva a la regulación. El Senado, y aquí está presente la senadora Lagunes, ya hay una iniciativa a nivel constitucional muy interesante que trae el uso de inteligencia artificial y otros ingredientes. Entonces, vale la pena acelerar el paso para que por lo menos pudiéramos sacar esto en esta legislatura, que salga del Senado y que pudiera llegar a diputados, ¿no? Nuevamente, pues los tiempos del legislativo son diferentes. ¿Y qué tiene que regular esta norma constitucional? A mí me parece una redacción adecuada la que pusieron, pero ahora el reto, además de sacarla en los congresos de los estados, pues el reto también viene en la regulación secundaria. Y yo aquí insisto, esa regulación secundaria requiere de un organismo especializado de inteligencia artificial que regule la inteligencia artificial como en otros países. Y no significa que saquemos al IFT y al INAI y a la CNDH y a todos los organismos que de manera natural deben de participar en esto. Sigamos lo que está haciendo Estados Unidos, que es la sectorización y regulación, más bien la regularización por sector, que creo que es lo que funciona adecuadamente. Y finalmente, recordar que las normas ISO, ahí están presentes, están las normas de la IEEE, de este organismo internacional de ingeniería, que también ayuda mucho, y bueno, todo lo que está haciendo en la Unión Europea con la medición de riesgos, ¿no? Brasil, también hay que voltear a ver a Brasil con esta ley que se está generando en Brasil, que hace una medición de riesgos ex ante y después, ya cuando empieza a operar todo, hasta el final del modelo de inteligencia artificial. Y creo que también Israel hay que darse una vuelta ya para la legislación que tiene Israel. Estados Unidos, Israel, Brasil y Unión Europea, ¿no? Como complemento. Y aquí concluiría yo la participación. José Luis, ¿a qué iniciativa te refieres? ¿A qué iniciativa de ley? Sí, hay una iniciativa de reforma constitucional Ok, que sí. presentaron ustedes para incorporar en esa. este. Ajá. Es Es que hay exactamente. 17, nada más quería Sí, ver cuál. sí, sí. Perfecto, sí, Sí, esa creo que es la en la que tenemos Constitucional. que empujar, De ¿no? Creo que impulsar, esa es la sí, que hay que empujar. sí. Gracias. Ya, muy bien. De nada. David, adelante. Gracias, sí, sí. Bueno, pues la verdad, yo traía por ahí una de las necesidades que vemos como empresa, como desarrolladores, como pymes, la ha expuesto excelente el comisario José Eduardo, esa falla en la regulación. No, digo, ya quedó muy bien expuesta. A mí me gustaría nada más entonces ahora comentar la parte real en la cual hoy ya está pasando en la industria. Por ahí este fallo en la regulación, es necesario tener muy, muy claro la regulación transversal que se va a hacer
y comenzar, como ya se ha comentado en esta iniciativa constitucional, de los principios básicos que van a regular de forma general y después lleguemos a la específica. Ha sido algo contrario a lo que hemos tenido tradicionalmente en México, lo hablo muy concreto de firma electrónica y otros medios, donde se ha primero regulado lo específico sin tener en cuenta lo general, que ocasiona que esto detenga la innovación. Voy a dar un caso muy concreto. Pandemia resulta que hace explotar el uso de tecnología. Un caso, asambleas electrónicas. Las asambleas electrónicas con pandemia era necesario llevarlas a cabo en las empresas. ¿Qué ocurrió en el día a día? No teníamos, ya a pesar de que desarrollamos la tecnología y teníamos medios tecnológicos para hacerlo, existía ahora sí que un stopper, lo que nos detenía. La ley establecía para la ley General de Sociedades Mercantiles que teníamos que celebrar las asambleas en el domicilio, ¿no? Y a pesar de que teníamos todo el marco construido de la tecnología, esta pequeña indicación no permitía avanzar. Caso similar se ha dado en muchas otras, pagares electrónicos, asambleas electrónicas, contratos. Hoy, y retomando esta propuesta del comisionado, sí es necesario que se regule en la base, que se regule ese principio general, pero que no detenga a lo que viene. Y aquí voy a dar el caso concreto de lo que ya se está haciendo, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial y derecho. Hoy, si bien en mi entendimiento, en nuestro desarrollo, no tenemos verdaderamente una inteligencia artificial general, ya funcional, ya aplicada, no puede desarrollarse una legislación enfocada en esta inteligencia. ¿Por qué desde nuestra óptica si no hay un marco completo? Y eso sería de años, ¿no? Uno de los componentes básicos o elementos esenciales, llamémoslo jurídicamente, en materia contractual es la autonomía de la voluntad de las partes en la forma en que quieran contratarse. En una inteligencia artificial general, ¿quién va a manifestar esa autonomía? ¿Quién está manifestando esa voluntad? ¿Un sistema ya general de inteligencia artificial o el que lo encarga? Vamos a caer nuevamente en una discusión que esto ya se vio en las mesas también de propiedad intelectual y caemos nuevamente en ese entrampado. Por lo tanto, es necesario, hoy, por ejemplo, muy concreto, lo que ya existe en el mercado son herramientas en materia contractual para ayudar a la contratación, a la celebración de actos, pero sí existe todavía la autonomía de la voluntad a una de las partes. Este ejemplo nada más quería agregarlo a la participación del comisionado, porque en efecto esto puede detener, si no es bien regulado en futuro, la innovación y estos mercados emergentes y estas tecnologías con todas estas empresas. Gracias. Gracias, David. Súper interesante tu aportación. Va súper ligada además con el siguiente bloque, pero no, yo no quisiera detener este bloque todavía porque creo que es muy interesante lo que estamos hablando y quiero escuchar a Ileana, a León y a Kiyoshi, y creo que después de estas intervenciones entonces podemos ir transicionando probablemente al siguiente bloque, pero creo que todavía nos queda un poco de intercambio de ideas en este componente. Ileana, por favor. Muchas gracias, Cici. Y bueno, tú mencionabas anteriormente que los bloques se mezclan un poco. Yo creo en particular que en gobernanza y regulación, y aquí citando justamente a José Luis que mencionó anteriormente, ¿no? Tecnologías como inteligencia artificial, pues tienen que ser vistas desde un punto de vista global, pues no conocen fronteras, ¿no? El desarrollo, la implementación, la accesibilidad que haya a estos nuevos modelos. Entonces, en nuestra perspectiva, sí la regulación y gobernanza como que tienen que ir un poco de la mano. En primer lugar, lo que sugeriríamos es que esto tiene que ser una iniciativa global y de múltiples partes interesadas, así como lo explicaba con los integrantes del partnership, pues esto afecta a todos y digamos también es una tecnología con un potencial de resolver tantos y facilitar tantos procesos, tantos retos que enfrentamos a nivel social, a nivel, pues bueno, como ya lo ejemplificaban así con los temas legales o incluso las propias soluciones que puede ofrecer el gobierno, que sí tiene que haber una representatividad, tiene que ser una iniciativa global justamente para que no haya silos que excluyan a un país que decida regular unilateralmente de la innovación
y tampoco que se cree un estándar que no responda a los retos que enfrenta el mundo, pues con las diferentes estadios de avance en alfabetización tecnológica, en accesibilidad, en infraestructura. También la regulación pues debería de estar basada en riesgo para que haya siempre un equilibrio entre la innovación y la tecnología y la protección de los derechos y libertades, que es a lo que se puede abocar la regulación tal cual, ¿no? Ya en blanco y negro cuando tengamos un marco general sobre cómo implementar, cómo no implementar, cómo impulsar, cómo no impulsar inteligencia artificial en sus diferentes expresiones. Y lo digo también así porque la regulación no puede estar centrada en un modelo o en un sistema en particular. Hemos visto que, por ejemplo, está esta moda incluso en algunas otras legislaturas, afortunadamente aquí no, de usar ChatGPT para regular la inteligencia generativa en particular. Pero pues eso no tiene sentido porque sería una forma muy fácil de que con otro nuevo modelo, con otro nuevo sistema, pues esta regulación quede rebasada. Entonces, eso es uno, que tiene que ver una flexibilidad frente al rápido avance de la tecnología y que también, pues, esto atentaría contra la neutralidad tecnológica. Entonces, la regulación debe centrarse en los resultados que queremos encontrar en cuanto al desarrollo, la innovación y la implementación de la tecnología y no los métodos que se utilizan. Entonces, pues en el modelo de gobernanza que creo que se está construyendo, por lo menos a nivel de Estados Unidos, que no es una regulación como bien lo apuntaban, pues es un mínimo de procesos y marcos de responsabilidad. Y como lo sabrán, Meta es uno de los firmantes de estos esfuerzos que se hicieron como estos compromisos, ¿no? Ya textuales con la Casa Blanca. Y quisiera mencionar las mejores prácticas porque creo que justamente van hacia esa protección de derechos y libertades y a crear como un mínimo estándar, ¿no? Y eso es a lo que podríamos llegar a aspirar, pues ya sea con un comité o con un organismo interinstitucional, ¿no? Que sea el que se dedique a regular y supervisar la inteligencia artificial en el futuro en México. Que estas mejores prácticas están centradas en 3 objetivos: que los productos sean seguros antes de ir al mercado, y para eso realizar pruebas internas y externas de seguridad, compartir información con partes interesadas de todos los sectores, y eso incluye también con el gobierno, con sociedad civil, con académicos, antes del lanzamiento de esos productos. El segundo gran objetivo es que los sistemas prioricen la seguridad, entonces que tiene que haber una importante inversión en ciberseguridad e incluso el facilitar que esas vulnerabilidades sean descubribles o descubiertos por terceros, ya una vez que se está desarrollando, pero también ya una vez que el producto está en funciones. Es como lo del red teaming que yo les comentaba cuando mencionaba lo del AMA 2. Y el tercer gran objetivo es justo fomentar la confianza del público, ¿no? El no defraudar esta confianza de los usuarios, que es, por ejemplo, la transparencia de tener marcas de agua u otros mecanismos para que sea fácil identificar el contenido que es generado por inteligencia artificial. Ya lo mencionaba aquí también David, el otro panelista que ya implementa esto, ¿no? Que no hay la educación todavía, e incluso pues en las autoridades judiciales, ¿no? En diferenciar estos smart contracts de los que son realizados sin esta ayuda. Entonces, pues, mientras tanto, yo creo que tendríamos que facilitar una transparencia, también la transparencia sobre las capacidades, las limitaciones, los riesgos de cada modelo que sea lanzado, la investigación en riesgos sociales potenciales, ¿no? Sin duda, la discriminación, la privacidad de datos, se tiene que hacer un estándar mínimo de investigación por parte de los propios desarrolladores y de investigación en otros foros también, claro, para que sea como un modelo, digamos, arbitrado, ¿no? De investigación sobre los productos que ya están o que están en desarrollo, y también el compromiso de que la inteligencia artificial esté direccionada a enfrentar los retos más grandes de la sociedad, ¿no? Que tenga este componente, pues, de resolver los retos sociales. Y creo que, pues, ese puede ser, por ahora, ese es uno de los únicos ejemplos, ¿no? Que bien lo mencionaban también anteriormente, que hay de un modelo como de regulación, pero supervisada y con participación del gobierno en regulación de inteligencia artificial. Y si nos vamos a los albores del Internet, pues así es como se construyó el modelo de gobernanza de Internet que ahora todos tenemos, ¿no?
con los sistemas IP, con los NIC, con los ICANN. Entonces, si vamos tomando eso como un ejemplo, un buen precedente, pues podríamos llegar justamente a un modelo de gobernanza que sea igual de incluyente, igual de global, igual de implementable como lo es la gobernanza de Internet actualmente. Y pues en particular en México creo que sí destacar que hemos empezado bien con este foro multisectorial y también respaldo este tema del marco sobre que quienes deben legislar y regular inteligencia artificial deben de ser a nivel federal para evitar que haya pues también 33 potenciales regulaciones. Eso es sin duda algo valioso y pues intentar buscar también en este futuro marco el identificar los espacios y los actores en los cuales se puede implementar este estándar mínimo de cumplimiento por parte de todos los que participamos en este ecosistema. Y sin duda una de las formas de hacerlo es que también el gobierno tenga la obligatoriedad, el gobierno ejecutivo, de contemplar inteligencia artificial en los planes nacionales de desarrollo en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Eliana. Dejaste aquí varios puntos que creo que dan para un día entero de debates y que vamos a tratar de igual arrastrarlos al siguiente bloque. Este bloque, como yo ya dije, o sea, no creo que no creo que termina un bloque y empiezan nuevas ideas. Son estas transiciones, se va dando. Yo aquí en este contexto, entonces, León y Kiyoshi, quisiera darles la palabra, porque creo que entonces sí, ya de lo que nos dijo Eliana, nos vamos acercando mucho ya a la conversación acerca del modelo de gobernanza, ¿no? Y lo que estamos, políticas públicas, regulación y sobre todo esta regulación en torno al modelo de gobernanza que deberemos seguir. León, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Sí, gracias, buenos días. Nada más digo, de algunos de los puntos que he escuchado, me parece que simplemente tenemos que tener mucho cuidado de no inclinarnos a inteligencia artificial generativa. Digo, hoy en día inteligencia artificial generativa es menos del 5% del mercado de inteligencia artificial. O sea, los bancos, las instituciones de retail, todos ellos ya están utilizando inteligencia artificial desde hace varios años, que no es IA generativa. O sea, me invito a la mesa que no dediquemos el 90% del tiempo a regular algo que las empresas dedican el 5% de su tiempo. O sea, simplemente me parece que sí hay que tener mucho cuidado con eso. También la otra, me parece que desde el punto de vista financiero, por ejemplo, me hubiera gustado ver a alguien también de la comisión. Ya tenemos un ejemplo de sobreregulación en México que nos está costando desde el punto de vista de innovación y es la regulación de datos de la nube. O sea, en regulación de datos de la nube, la Comisión Nacional Bancaria y Valores es sumamente estricta. En los últimos años medio se relajó un poco, pero eso ha puesto la industria bancaria en México en la edad de piedra. O sea, tenemos la imposibilidad de poder utilizar la nube por parte de instituciones financieras que en Estados Unidos se puede, en Japón se puede, en Europa se puede, pero en México no se puede, pues muy limitado, digo, lo he visto de primera mano. Yo he tenido varias peleas internas en las empresas en las que he estado por ese tipo de temas y nos ponen la edad de piedra. O sea, una de las grandes razones por las cuales las startups de repente vuelan muy rápido, pueden implementar cosas muy rápido, es justo porque le dan la vuelta a utilizar datos sensibles de los clientes y por eso pueden utilizar la nube y pueden utilizar todas estas herramientas. O sea, mucho de lo que estamos hablando aquí, por ejemplo, todo lo de regulación de inteligencia artificial, todo esto, los bancos ya está regulado. O sea, nosotros no podemos utilizar la nube, ergo no podemos utilizar ChatGPT, no podemos utilizar Google, no podemos utilizar 1000 herramientas porque la comisión no nos deja subir ese tipo de datos. Entonces ahí, por ejemplo, para temas generativos ya hay una regulación que se esté efectuando que me parece que es de suma importancia que exista un consenso nacional al respecto. Entonces, eso, digo, es lo que hay hoy, ¿no? No es una opinión, es simplemente el hecho. O sea, ya he pasado por varias instituciones financieras donde no he podido utilizar la nube por esos hechos.
Y también apuntando a eso, o sea, sí me parece importante también orientar un poco todo este tema de la regulación de los modelos de inteligencia artificial a algo que tampoco he escuchado en la mesa, que es el tema de la explicabilidad de los datos. O sea, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, si alguien te niega un crédito, por ley los bancos tienen que tener modelos interpretables donde dice por qué razones le estás negando a alguien un crédito. Son modelos complejos los de explicabilidad, o sea, no tampoco son cosas tan triviales y me parece que es algo que también se tiene que poner en la mesa, que todos los modelos que utilizan los bancos para créditos, hipotecas, cualquier tipo de producto financiero que se pudiese llegar a tener, tiene que venir amarrado de toda una plataforma de explicabilidad del propio modelo para saber por qué se están haciendo las decisiones, justamente para ayudar al consumidor. Por ejemplo, esto yo lo veo, me parecería excelente que estuviera dentro del contexto que ya existe de datos personales del ARCO, ¿no? O sea, en ARCO tienes todos, las personas tienen todos estos derechos sobre sus datos. Bueno, a poner un acrónimo más, que las personas tengan el derecho de ver la explicabilidad de por qué un modelo no le dio algún producto crediticio o cualquier tema, ¿no? Y esto también ya está implementado. Calculo que no sería tan difícil de sumarle a eso. Entonces, sí, mis 2 centavos son esos, ¿no? Tratemos de no clavarnos con inteligencia artificial generativa, que sí es lo que está en las noticias, pero hoy en día yo se los digo, estoy en esto diario, 2-5% de las aplicaciones es eso, el resto es otra gran cantidad de modelos que se usan día a día en bancos e instituciones de retail y media. Y el 2 es ver lo que ya existe, las regulaciones que ya existen, que tienen un impacto muy, muy fuerte en lo que es esa inteligencia artificial, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y ver cómo eso se puede modificar o se puede adaptar a este tipo de nuevos paradigmas. León, pusiste un tema excelente como ejemplo, porque además no solamente ir avanzando al siguiente bloque, sino recordarnos que en el marco de la definición de políticas públicas debemos tener muy clara esa visión, y yo coincido contigo con este ejemplo, que yo lo categorizaría un poco como esta facilidad de infraestructura que tenemos para poder utilizar estas tecnologías emergentes en beneficio del desarrollo económico. Si bien el ejemplo que pusiste para la utilización de la nube en el sector financiero o tuvo el argumento de seguridad nacional, desde ahí empezamos en una política pública con una visión que no sé si se alinea, en mi caso yo podría decir, no sé si se alinea precisamente a los objetivos de desarrollo económico y social, inclusive para el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, el caso que tú has puesto es uno de los más, de hecho ha sido uno de los más mencionados y cuestionados como debate en la mesa de todos los que estamos en el componente de regulación digital, que inclusive hasta con algunos colegas que están en esta mesa, pues llegamos a tener algunas conversaciones o batallas acerca de si violaba o no, o más bien de si viola, tratados internacionales a los que México inclusive ya está adherido, ¿no? Entonces sí, desde la definición de políticas públicas, y cómo las normativas regulatorias, has puesto el ejemplo más claro, es un ejemplo claro de no centrarnos solamente en conversaciones tradicionales o conversaciones que están de moda, ¿no? O sea, tenemos que ver el componente de todo lo que impacta una política pública y una regulación probablemente no tan estudiada a fondo. Kiyoshi, ¿qué tienes para comentar? Muchas gracias. Voy a intentar no ser redundante y agradecerles a todas, sobre todo a todas. Yo creo que la realidad en la que vivimos hoy es, uno, la tecnología va a seguir. Entonces, establezcamos o no modelos de gobernanza, y con eso yo creo que ya podemos dar pauta al siguiente bloque, pero establezcamos o no modelos de gobernanza o de legislación o de regulación, la tecnología sigue y está teniendo un impacto disruptivo en nuestras vidas. Entonces yo creo que tenemos que ser muy pragmáticos y
tomar nota de los tiempos que suceden alrededor del mundo. Entonces, el reglamento europeo va bastante avanzado, como ustedes saben y como se ha dicho en las demás mesas. El enfoque europeo tiene una pirámide de riesgos, los que son inaceptables, los que son de riesgo alto, etcétera. Esto en los próximos meses se va a convertir en un estándar europeo. Si los europeos logran establecer su modelo y filosofía de regulación, como lo hicieron en materia de protección de datos, por ejemplo, con el GDPR. Entonces, vamos a tener por vía indirecta, aunque no legislemos en México, que adoptar esos principios como nos está sucediendo con otras modelos de legislación y política europea. Por el otro lado, tenemos esta orden ejecutiva de Biden a la que se han referido mis compañeros, que establece plazos 180 a 240 días, en donde tenemos algunas discrepancias y algunas coincidencias. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que hacer, pero sí de manera pragmática y tomando en cuenta los tiempos, por supuesto, respetando los derechos y garantías de consulta, parlamento abierto y demás, pero de manera expedita, es primero decidir en un plano conceptual cuál es el tipo de regulación que queremos, sabiendo que se van a adoptar estándares alrededor del mundo y que tenemos que armonizar, que existen tratados internacionales, sobre todo tratados internacionales en materia de libre comercio que también tenemos que tomar en cuenta, y entonces encontrar estos comunes denominadores, como decía Eliana, un enfoque basado en riesgos, es decir, una legislación y un modelo de gobernanza en donde tengamos principios generales, no cuestiones particulares, porque las cuestiones particulares se van a volver obsoletas probablemente para cuando exista regulación. Algunos de los principios específicos serán ya obsoletos. Principio de transparencia, si queremos que las plataformas y desarrolladores y vendors de inteligencia artificial transparenten en México arquitectura, algoritmos, datasets, etcétera, ¿no? En cuestión de sesgos cognitivos, dignidad, discriminación, etcétera, creo que hay un estándar ya y un consenso a nivel global. En materia de protección de datos, creo que hay también más o menos un consenso con las diferencias entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos cada vez acercándose más a Europa, y por supuesto en materia de propiedad intelectual. Creo que tenemos ya también un consenso global en que los contenidos hechos con propiedad intelectual deben de estar marcados, tienen que tener su marca de agua por una cuestión de infracción a propiedad intelectual y por una cuestión de permitirle al usuario saber que eso se hizo con inteligencia artificial. La senadora Lagunes va a estar hablando mañana de elecciones e inteligencia artificial en el Senado. Esto es importantísimo, ¿no? Tenemos que saberlo. Y bueno, ¿y hacia dónde va el mundo? Por ejemplo, en inteligencia artificial generativa y propiedad intelectual, pareciera ser que la tendencia regulatoria va a ser al establecimiento de una licencia para que quienes desarrollan contenidos con IA generativa en su input puedan adquirir este tipo de licencias, con ello cumplir con las obligaciones internacionales que cada uno de nuestros países tiene, y eso a la vez garantice que haya un sistema fluido y simple que permita la innovación y no la limite. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiyoshi. Yo, en ese contexto, gracias por darnos la antesala para entonces movernos ya al componente de gobernanza, que creo que ya lo hemos un poco lo hemos venido tocando acerca de qué sistemas regulatorios identificar, hablando de lo que ha estado haciendo Estados Unidos, la Unión Europea, y justamente lo que en el marco de estas conversaciones también está encaminando o analizando México a través de las conversaciones de la ANIA. Justamente la senadora
Alejandra Lagunes, en la semana pasada, junto con la Embajada Británica y la AMSI, presentaban el proyecto del sandbox regulatorio. Este mecanismo, utilizar este mecanismo para, pues para analizar si es un mecanismo regulatorio que podría utilizarse en México, justamente contemplando todo lo que nos hablaban ustedes ya en esta mesa, de no adherirnos a un modelo o sistema en particular, tener ciertas consideraciones para tener una visión holística de cuál es ese modelo regulatorio. En materia regulatoria también tenemos ya que innovar, no solamente en materia tecnológica, y en ese sentido, justamente lo que mencionabas, José Luis, y el comisionado Eduardo, que ahora le voy a dar la palabra, ¿cuál es esta complejidad en materia de gobernanza que ahora una tecnología como la inteligencia artificial requiere? Ya en otras mesas hablábamos, esto es un poco mi contribución a esta mesa, hablábamos del reto enorme que implica tener una agencia digital en materia de inteligencia artificial per se. Esto probablemente acomodarlo en la estructura gubernamental lleve un tiempo y darle presupuesto lleve mucho más tiempo, y probablemente tener a la gente con las capacidades adecuadas por la cantidad de capacidades que se requiere también va a llevar muchísimo tiempo. Entonces yo conversaba con otros colegas que tenemos en los reguladores que actualmente tienen injerencia en los componentes digitales, llámese COFESE, INAI, IFT, Comisión Nacional Bancaria de Valores y todos los otros reguladores que tienen una injerencia en esta sombrilla del componente digital, tendrían ya que estar trabajando de manera coordinada. Ya ustedes mismos lo mencionaban en los minutos, en la hora pasada, acerca de cómo esta coordinación debe de darse, y justamente la semana pasada hablábamos de este modelo de sandbox regulatorio. En ese componente yo quisiera darle, José Luis, no sé si tu mano se quedó levantada o si tu intervención también es, perfecto. Entonces, en ese sentido, le voy a dar la palabra a José Luis Hernández y después al comisionado Mendoza para que comentemos ya acerca de estos intercambios en materia de gobernanza. Gracias, sí. A ver, la gobernanza inevitablemente requiere dos componentes. La creación de políticas públicas y la norma jurídica o lo que llamamos la regulación. Y el reto de la gobernanza me parece ser que va muy de la mano con un concepto que ahorita Eliana mencionó y que creo que debemos de tener presente, que se llama neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica aquí se refiere a esa idea que debe de aparecer en las políticas públicas y en la regulación del uso equitativo y no discriminatorio de diferentes tecnologías, de tal manera que no se favorezca una sobre la otra. Este principio busca fomentar entonces la innovación, la competencia tecnológica y también la posibilidad de que los usuarios tengan la capacidad de decidir qué tecnología van a utilizar. Entonces, si queremos una verdadera gobernanza, pues necesitamos política pública, necesitamos regulación y también necesitamos algo que se llama gobierno corporativo dentro de las empresas, ¿no? Porque una parte le corresponde a las autoridades, al gobierno, y otra parte a las empresas que están usando inteligencia artificial. Y aquí las empresas que están usando o pretenden usar inteligencia artificial requieren de gobierno corporativo, pero no del gobierno corporativo tradicional, que ese debe estar presente. Es un tipo de gobierno corporativo basado en el conocimiento del tipo de inteligencia artificial que estás usando. ¿A qué me refiero? El modelo de inteligencia artificial que estás usando para tu modelo de negocio debe de ser protegido por esta gobernanza para que no impacte a la empresa. Y entonces necesitamos dentro de la empresa políticas y procedimientos, ¿no? Necesitamos un código de ética, un código de conducta, necesitamos también la generación de auditorías algorítmicas, no del tipo de auditorías tradicionales, sino estamos hablando de un tipo específico de auditorías que se está generando en el sector, y también necesitamos de un responsable, un oficial de cumplimiento experto en inteligencia artificial. Todos estos elementos le va a dar a la empresa la posibilidad de generar gobernanza al interior. Pero si no tiene esto, difícilmente va a darse este paso. Ahora,
Esto no hay que inventarlo. Hay una agencia muy especializada a nivel internacional que se llama Gartner, que tiene modelos de gobernanza ya muy avanzados. Están otras empresas como IBM que ofrecen sistemas de inteligencia artificial que ayuda a la gobernanza de tu modelo de inteligencia artificial. En fin, pero creo que por aquí va, ¿no? Yo centraría entonces mi comentario en la neutralidad tecnológica, este concepto que requerimos dominar y aplicar en la vida cotidiana como gobierno, como empresa, como usuarios de este tipo de tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Comisionado, por favor, adelante. Muchas gracias. Mira, además del presupuesto y del diseño, digamos, institucional, que ya por sí mismo es un reto, creo que nos tendríamos que ir un pasito atrás en el tema de por qué regulamos, ¿no? Y luego el que ya se ha discutido un poco y el qué vamos a regular. Cuando estudiaba estos temas en algunos textos, un profesor decía, si nosotros creemos en el paradigma del regulador benevolente, que va a regular en beneficio de la sociedad, que está perfectamente informado, esto es decir, que tiene información completa y simétrica, no necesitamos mercados. El regulador lo puede resolver todo y ya estuvo, porque va a balancear todos los intereses. Entonces tienes estos dos modelos, dejarlo todo a competencia, la competencia perfecta, que es un benchmark, que es teórico, nada más es para hacer una referencia, y este otro benchmark del regulador. La verdad es que la realidad está en medio, ¿no? Y aquí el tema es por qué tenemos reguladores especializados. Y el problema que se responde es porque el regulador especializado puede extraer información, ¿sí?, que un regulador no especializado no puede, y a través de eso regular mejor. Pero esto no viene sin problemas. Creo que a lo largo de los últimos años vimos que teníamos reguladores especializados en materia de telecomunicaciones, y ya la sola discusión de fijar las tarifas de interconexión ya era un problema. Lo mismo lo tienes en situaciones mucho más sencillas. En el caso de lo regulador ferroviario en el mundo, además no estoy hablando de México, estoy hablando del mundo, y otros tipos de regulaciones que no son generalmente conocidas como regulación económica, pero que al final sí lo son, como son pues la regulación ambiental o la regulación de salud y seguridad. Dicho esto, a mí me parece que más allá de toda esta parte del presupuesto, el pensar en un regulador especializado en materia digital tiene sus problemas en sí mismo, porque si bien, como ya se dijo, puede haber temas que son transversales en términos del uso de las diversas herramientas de inteligencia artificial, pues también hay verticales que son muy especializados. Y yo creo que ahí el problema sería para este gran regulador de temas digitales, el tener la información relevante para regular los aspectos específicos. Si nada más se queda en la regulación general, pues entonces tampoco es regulador como tal, ¿no? Porque no va a poder revisar los detalles. Ahí yo creo, y me voy a dos temas rápidamente. O sea, hay iniciativas internacionales no solo para inteligencia artificial, sino para mercados digitales en general, y con discusión con especialistas, digamos ya, si tú quieres, en discusión de mesa, ¿no? Les dice uno, oye, ¿y cómo haces que todo esto se embone, ¿no? Que funcione. Y aquí el tema es una cosa que yo les comenté, y le pasaron el Competition Assessment Toolkit a las regulaciones que produjeron. Esto es, no basta fijarse en el efecto que quieres regular, sino en el camino tienes que ver cómo esa regulación cumple con los incentivos que estás persiguiendo. Ya se ha dicho varias veces, incentivos de inversión y desarrollo tecnológico, de movilidad tecnológica, una regulación flexible para que permita adaptar los cambios tecnológicos, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que estar ahí. Entonces, sí es bueno revisar todo lo que están haciendo, lo tenemos que hacer de hecho, pero tenemos que ver
si al final de cuentas dice uno, es que agarro la europea, pues sí, pero la europea tiene a sus problemas y no combina con la americana, o agarro la americana, ¿cuál? La que estamos ahorita proponiendo y a lo mejor se queda, a lo mejor no, hay una incertidumbre importante. En ese sentido, digo, de la revisión que tenemos, creo que los principios que marca la UNESCO y un poco el approach que ha tenido el Reino Unido, podrían ser más o menos algo con lo que podríamos empezar a trabajar. Creo que sí se requiere poner un coordinador en alguna parte que posibilite el acercamiento de los stakeholders, que no nada más son las agencias regulatorias. Toda la regulación necesita escuchar a la industria, necesita escuchar a los consumidores, necesita escuchar a los usuarios, que qué bueno que este foro y se está haciendo, porque creo que va en el camino correcto. Ahí yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la jefatura de unidad de competencia en la Secretaría de Economía, pues estaba esta unidad de competencia y políticas públicas para la eficiencia de los mercados, y estaba también la de competitividad, y por ahí estaban normas, ¿no? Esa posición, que no digo que esté ahí, porque ya ahorita hay algunos cambios, la podría desempeñar alguien. En el Reino Unido tenemos a lo que era antes el CIMI de la Secretaría, pero ahora pasó a esta nueva Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Innovación, no me acuerdo todo el nombre, y parece que tiene un papel de coordinación y de involucramiento de los stakeholders para precisamente discutir tanto políticas públicas como regulaciones. Yo os invitaría a esta reflexión porque la verdad, digo, como mexicano, ya no como comisionado, creo que durante muchos años hemos visto muchos intentos loables por hacer un cambio, digamos, una modernización del país, pero nos hemos quedado cortos en el sentido de que los green papers nunca se convierten en white papers y se terminan guardando, y ahí están guardados. Afortunadamente el trabajo se puede utilizar un poco, todas estas iniciativas de economía digital que ya se tenían desde 2018, como se mencionó ayer, creo que sí fue ayer, es parte de lo que se está ahorita moviendo. Así hay otras iniciativas precisamente que tendrían que a lo mejor replantearse, volverse a discutir, ver cómo está la situación actual y sí fijar esta cosa un poco más holística, porque si lo que pensamos es, vamos a regular, vamos a poner un regulador, creo que vamos a ir caminando en una situación muy intrincada. Por ejemplo, ya para terminar, creo que hubo una visión en el caso de la ley de competencia en este cambio tecnológico, pero se tenía de manera abstracta y se generó ahí una situación de quién tiene las atribuciones, y después hay conflictos competenciales en el caso de mercados digitales, que ustedes ya los conocen, pero que a lo mejor lo que necesitamos es un approach en donde haya concurrencia, ¿no? Si pensamos en un regulador digital y todo lo digital va a tener un efecto en lo analógico, ¿no? De una u otra manera, ¿sí? Ya sea desde el sector agrícola, en muchos lados, pues creo que hay mucha experiencia de los reguladores analógicos, si ustedes quieren, que puede combinarse con las atribuciones de los que están viendo los temas digitales, y ahí vamos a tener en ese pensamiento, si fuera un regulador, que discutir la concurrencia que de hecho existe en el Reino Unido y existe en los propios Estados Unidos con la Federal Communications Commission. Entonces, creo que aquí, ya ahora sí para terminar, el planteamiento de la regulación es fundamental porque va a tener un impacto en la gobernanza, como ya se dijo, y en las acciones que tomen las empresas para revisarse a sí mismas, ¿no? Si en un momento dado las empresas quieren hacer algo, pero la regulación resulta ser un obstáculo general, pues la tecnología va a entrar por los caminos que se puedan y vamos a tener una situación en la que ni siquiera vamos a poder ver por dónde está entrando la tecnología, como ya se mencionó previamente. Entonces, para resumir, yo diría que tenemos que no tener miedo a la tecnología. Y la tecnología siempre ha sido algo que se ha aprovechado para el beneficio y para el perjuicio, desde que los primeros hombres tallaron una piedra
para cazar, también la utilizaron para matar a sus congéneres. Entonces, no tenemos que tener miedo en eso, ¿no? Y por el otro lado, sí tenemos que traer a discusión cómo este cambio de tecnología está implicando nuevos retos, pero al mismo tiempo cómo esos nuevos retos, sinceramente, podrían no ser tan nuevos. Hay cosas que hay en el pasado, como los organismos de cooperación internacional en materia de estándares, foros de discusión internacional para establecer principios generales de regulación, y luego hay que bajarlos a la situación concreta de los países, pero de manera que sea congruente y que permita el desarrollo en los países. No por tener una regulación general vamos a impedir el desarrollo de ciertos sectores, como ya se ha mencionado, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy complicado, pero el camino correcto es este foro, entre otras cosas, para poder llevarlo a cabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado. Los aportes definitivamente son, estos se tienen que llevar en debates mucho más amplios, analizarse de manera más específica, viendo cuáles son los pros y contras y cuáles sobre todo, qué nos permite, qué tenemos como marco legal, jurídico, atribuciones regulatorias de cada individuo, qué es lo que se puede hacer con todo eso y entonces poner una propuesta conjunta, debatida en un mecanismo multiactor, como bien se mencionó. Nada más si pudiera agregar algo Sí, rapidísimamente. adelante, Se adelante. me pasó. Mira, cuando yo estaba en Inglaterra, trabajé en un proyecto para Vodafone UK, en donde la empresa contrató economistas, sociólogos, psicólogos y demás, ¿no? Antropólogos sociales y demás. Recientemente, para ver por qué la gente compra teléfonos celulares. Hace como un año vi que había una propuesta de trabajo de Google para personas multidisciplinarias, ¿no? Otra vez psicólogos, filósofos de la ciencia, sociólogos y demás. Ese es un aspecto bien importante en términos de, por el lado de la regulación, o sea, tenemos que ver cuál es el approach, cuál es la aproximación que están teniendo las empresas y no quedarnos atrás de ahí tampoco. Y para eso también se necesita presupuesto. La comisión tiene una dirección general de mercados digitales, que es chiquita. O sea, tampoco podemos actuar como en la Primera Guerra Mundial, desde donde Inglaterra se daban las órdenes y la gente pues estaba luchando ahí en las trincheras con pocos recursos. Creo que es un planteamiento importante de cómo fortalecer al menos a los principales reguladores para que tenga la capacidad técnica multidisciplinaria para abordar el tema. Ya de hecho ese es un problema incluso para las propias empresas, porque algunos se dicen que pues, las empresas que tienen más poder económico se están llevando a los más capacitados, ¿no? Ya de ahí hay un problema. Yo creo que el sector público tiene que abordar esos temas también. Perdón, pero creo que sí es importante. No, adelante. Y sobre todo muy bien, muy bueno destacarlo. Justamente parte de de las etapas de desarrollo y de investigación que este proyecto financiado por el Reino Unido que está implementando la AMSI en el marco de la ANIA, es justamente identificar con los reguladores cuáles son todos estos componentes que usted acaba de plantear, comisionado. Seguramente usted tiene ya en su agenda esta reunión para la siguiente semana. Estos conversatorios son importantísimos para el desarrollo de este proyecto, así es que, por supuesto, estaremos desarrollando estas ideas que usted nos plantea con mucho más desarrollo y más análisis en esa mesa de debate. Por ahora son las 11:15, yo quiero concluir este bloque. Le voy a dar la palabra bueno, antes de darle la palabra a Ale, no sé si alguien más quisiera comentar algo, si no, le doy la palabra a la senadora Lagunes para concluir esta mesa de trabajo. Nadie. Senadora, adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sisi. Yo me quedé pensando en todo lo que comentaron, además el tema de esta mesa me parece fundamental, importantísimo. Estuve en la FIL la semana pasada, el viernes, en una mesa muy interesante, con un panel muy diverso,
donde había periodista, había un filósofo, había gente de la OCDE, y entonces una de las grandes, de los grandes temas fue, siendo muy realistas en México y en la región, ¿qué vamos a hacer con el tema de esta fuerte concentración de los mercados, ¿no? Hay hoy quienes están haciendo inteligencia artificial, no solamente está concentrado en el norte global, sino en 2 países, y además en muy pocas compañías. Y yo hablaba pues que el nuevo cuarto poder son estas compañías, ya no son los medios, ¿no? Que antes eran el cuarto poder. Me parece que ahora son estas grandes plataformas, los FANG, los BAT, que ya todos conocemos. Preguntaban, hacían esta pregunta, y además el panel que después del mío, estaban las universidades, ¿no? Y hablando de si el aula ya va a dejar de ser y las universidades van a dejar de ser lo que son ahora, ¿no? Y va a empezar a haber una educación y capacitación como en paralelo. Y me parece muy, 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 muy importante hablarlo en esta mesa, porque me parece que hablando de regulación, de política pública y de gobernanza, creo que es muy importante decir que, tenemos que, y por eso la importancia del sandbox regulatorio para nuestro país, tenemos que pensar localmente, y lo complejo es que no nos podemos desconectar de lo que está pasando globalmente, ¿no? Pero localmente, si realmente queremos generar este bloque regional, recuperar el liderazgo, sí tenemos que pensar en cómo vamos a detonar la innovación. Para mí ha sido una de las grandes conclusiones de de las sesiones pasadas y de todas las mesas. Hay una palabra que surge todo el tiempo, que es innovación, startups, presupuesto. ¿Cómo vamos a generar inversión pública-privada para detonar el ecosistema de inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a invertir en investigación y desarrollo? Crear incubadoras de especialidades en inteligencia artificial como entornos multidisciplinarios, lo que comentaba el comisionado, ¿no? Y también Kiyoshi y por ahí varios. O sea, sí necesitamos ya un enfoque multidisciplinario, porque no es nada más que la gobernanza la lleve o el gobierno o un organismo autónomo, es realmente cómo repensamos la gobernanza multidisciplinaria, cómo hacemos una regulación adecuada y flexible en el momento que tenga que ser. Ya lo decía aquí Yoshi, ¿no? Hay ya como que marcos generales y globales a los que el mundo se está moviendo, que me parecen que son súper valiosos y que México debería de estar observando eso, pero también tenemos que tener una visión, y por ahí lo decía Eliana, y yo lo he dicho en cuantas veces he podido, creo que es una visión país, y tiene que estar inserto en el Plan Nacional de Desarrollo como una línea transversal el tema de tecnologías emergentes, porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero en unos años vamos a estar hablando de cómputo cuántico. Entonces, me parece que tenemos que tener esto en el Plan Nacional de Desarrollo con una visión multidisciplinaria. Tenemos que darle presupuesto a la investigación, tenemos que detonar el ecosistema de startups en México, tenemos que colaborar entre sectores. Creo que lo que ha sido también muy valioso en la alianza es esta colaboración entre sectores. Les reconozco mucho. Muchas gracias a COFESE por estar aquí. Hay 2 comisionados que están hoy aquí, Giovanni Tapia y José Eduardo Mendoza. De verdad, muchas gracias, porque la participación de los organismos autónomos, la participación de los gobiernos es fundamental, junto con especialistas que hoy están en la mesa, para pensar cuál va a ser el modelo mexicano. El modelo mexicano que bien tiene que estar conectado con un modelo global. Entonces, creo que a estas complejidades nunca antes nos habíamos enfrentado. Si bien la llegada de Internet fue parecido un poco el miedo a lo nuevo, no entendíamos bien, se creó todo un organismo de gobernanza de Internet global. Está en el Tratado de Libre Comercio todo un capítulo de economía digital.
Sin embargo, esto creo que nos rebasa lo actual, lo que tenemos hoy. Y hay que empezar. O sea, el tema es que hay que empezar, es urgente, pero por ahí decía también, creo que el comisionado, no sé si el comisionado o José Luis, que decían, la tecnología no nos está esperando, está avanzando, y por eso es que la transparencia en la autorregulación sí es importante. Por ahí lo decía Eliana, es muy importante porque la tecnología no va a parar. Las empresas no van a parar de hacer esta tecnología y los usuarios no vamos a dejar de usar esta tecnología. Entonces, pensando que eso está avanzando y está avanzando todos los días, acaba de celebrar el año de ChatGPT y de 14 capas se fue a más de, creo que ya van 100 capas de neuronales. O sea, realmente el avance es impresionante. Entonces, creo que sí, la regulación que tenemos que sacar de manera urgente es la constitucional. Estamos haciendo un análisis de las otras 16 iniciativas, porque casi todas las iniciativas de inteligencia artificial, la gran mayoría, son sobre modificaciones al Código Penal, o tipificación de delitos. Y me parece que incluso ahí quizá podríamos, con las leyes que ya tenemos, hacerle algunas modificaciones. Pero como decía Kiyoshi, ¿por qué no también, o sea, si ya sabemos que son 5 cosas, si son datos personales, si es transparencia, si es marca de agua, si es derechos de autor y propiedad intelectual, ¿por qué no revisamos lo que tenemos, si se le tiene que hacer modificaciones, antes de aventarnos una ley general de inteligencia artificial, ¿no? Que un poco sería, creo yo, darnos un balazo en el pie, cuando todavía la tecnología, ni siquiera los marcos de gobernanza ni regulatorios están sólidos en el mundo. Pero sí hay marcos muy importantes a los que nos podríamos adherir como país y empezar con acciones. Una de las acciones es el sandbox regulatorio, otra de las acciones que ya vamos a empezar es casos de uso y de inteligencia artificial en diferentes sectores, tanto de mediano riesgo como de alto riesgo, para también empezar a medir, mitigar riesgos y cuáles realmente sí deberían de ser los usos que son prohibidos, que son los prohibidos, que también ya tenemos un marco en el mundo en los que se están prohibiendo ciertos usos. Entonces, creo que felicitarlos por esta mesa. Creo que nos estamos acercando ya a algo muy bueno en tema del diagnóstico y de las propuestas para nuestro país. Y esto, llevarlo a medirlo en sandboxes y medirlo, que son estos laboratorios, y medirlo en la práctica. Y documentar qué se está haciendo en México y cómo se ve la inteligencia artificial y estas tecnologías emergentes en nuestro país con la realidad mexicana de inclusión, de acceso, de habilidades, de capacidades, y empezar a presentar algo muy sólido en un marco local. Y de nuevo lo digo, conectado a lo que está pasando globalmente, porque tenemos que utilizar estándares internacionales. No podemos inventarnos nuestros estándares y quedar completamente desconectados del mundo, ¿no? Entonces, creo que en el tema de innovación, así como el tema de educación, creo que es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país, porque sí se requiere de inversión. En el tema de investigación, educación y capacidades y innovación, creo que sí se necesita que el PAS sea parte de una visión de Estado, de una visión en el Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno, y que la iniciativa privada también le apueste a invertir en estas startups, a que sea una inversión público-privada para hacer una detonación real de este ecosistema. Y yo quiero cerrar agradeciéndoles de nuevo a todos por participar en 3 sesiones de esta mesa. Ha sido valiosísimo. No saben el trabajo que tenemos enfrente, porque lo que queremos es que durante diciembre y enero trabajar en este documento para tenerlo listo para febrero. Vamos a seguir teniendo verticales, como decía Kiyoshi, mañana tenemos un evento de elecciones e inteligencia artificial. Quien quiera, invitadísimo, en el Senado a las 8:30 de la mañana. Uno de los usos que quizá debería de ser prohibido, la inteligencia artificial en procesos democráticos. Pero ya veremos mañana qué dicen los expertos.
sobre este tema. Va a ser, me parece que uno de los eventos más sonados porque hay mucho interés en conocer cuál es la visión tanto del legislativo como de las autoridades electorales en esta materia y pues de expertos en tema de inteligencia artificial, así como de las plataformas que también nos van a acompañar. Y bueno, pues ya les estaremos avisando cuáles son los otros eventos verticales que vamos a tener y pues invitarlos a que en febrero tengamos las conclusiones. Y sí, Elena Estavillo, que creo que por ahí presentó y dio la introducción, Elena necesita todavía trabajo para complementar el Readiness Assessment Methodology de la UNESCO, pues ya los buscará uno a uno para complementar estas entrevistas. Sí, gracias siempre por tu moderación tan profesional y gracias a todos por su tiempo. Les mando un abrazo y que tengan muy buen inicio de semana. Muchas gracias. Antes de que nos vayamos, les voy a pedir, prendan sus cámaras para tomarnos la foto. Solamente, La foto. por favor, la foto. Agradecerles a todos. Contemos, creo que por ahí están las fotos ya encendidas. Brenda, no sé si estés por ahí. Listo, creo que ya tomamos y agradecerle la foto. al canal del Congreso por siempre transmitir estas mesas. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan por ahí y agradecerle a mi equipo muchísimo por hacer posible todo esto. Muchas gracias a todos quienes están atrás de cámaras, a Jazz, a Alexa, a Emilio, a Daniel, a Gonzalo, a Fernanda, a Mónica. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos y todas.